Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo. Un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Muy buenas noches, bienvenidos al Proyecto Educativo de este espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Esta semana vamos a hablar de un tema muy interesante: altas capacidades intelectuales en la infancia. Vamos a ver un tape y a la vuelta comenzamos a desarrollar este tema. Altas capacidades intelectuales en la infancia. La superdotación, la inteligencia y el talento son conceptos que pueden tener diferentes significados según las culturas. Por ese motivo, no existe una definición universalmente aceptada de lo que son las altas capacidades. Quiero saber así más cosas acerca de la química. Por ejemplo, una de las 10 cosas que los científicos de esta época simplemente dos cosas que simplemente no han podido explicar: energía y materia oscura. Actualmente el término de alta capacidad ha evolucionado desde los primeros estudios que lo asociaban a alto rendimiento académico y más tarde a un elevado cociente intelectual, hasta nuestros días, cuando se define como un potencial a desarrollar. La Organización Mundial de la Salud considera que una persona es superdotada cuando su cociente intelectual es igual o superior a 130. Sin embargo, los test de inteligencia no son exactos y hoy en día los especialistas en el diagnóstico de alta capacidad no tienen en cuenta únicamente este dato, ya que no creen que exista un punto de corte igual para todos. Por eso valoran esta medida como un indicador más, dando lugar a una evaluación multidimensional, no solo psicométrica, que tiene en cuenta otros indicadores cuantitativos y cualitativos, como son la creatividad, el estilo de aprendizaje, el desarrollo evolutivo y otras características propias de la alta capacidad. La pregunta es: ¿cómo trabajar en el aula con un niño con altas capacidades intelectuales? La periodista y escritora española, autora del libro El Club de los Superman, Carmen Giró, dice que los niños conocidos como superdotados, como si fueran supermanes, no son simplemente muy listos, sino que son niños que absorben de una manera intensa la realidad que les rodea, pero chocan con los clichés de una sociedad que ahoga la diferencia. Sin dudas, la escuela de hoy tiene por delante un desafío para lograr incluir a todos. Muy bien, y ahora después de ver el informe te invito. Vamos a trasladarnos al CDF porque hace unos días allí se estuvo realizando una capacitación referida a este tema dirigida a padres, madres y también profesionales de la educación.
Vamos a dialogar con el licenciado Franco Ingaramo y también con las disertantes. Ellas vinieron de Córdoba, dos licenciadas en psicología, Noelia Vargas y Ailén Saco. Ellas son profesionales del servicio de neuropsicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue una capacitación muy interesante, estuvimos ahí y esto es lo que tenemos para mostrarte. Ya estamos en CEIFE con el licenciado Franco Ingaramo. Vamos a hablar de niños con capacidades intelectuales altas, lo cual es una novedad, porque siempre hablamos de niños con problemas de aprendizaje. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea de esta capacitación. Bueno, esta iniciativa surge y nace de una idea desde el equipo de orientación escolar del Saavedra Lamas, donde trabajo junto a la licenciada Valeria Giordana, la licenciada Francina Sechín. Y bueno, nace la idea de convocar al servicio de neuropsicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes vienen trabajando hace tiempo en esta temática de altas capacidades intelectuales en la infancia, y un poco la idea era mostrar todo este otro costado de qué vivencia tiene de esas características del niño que puede manifestar, no sé, resuelve problemas con rapidez o tiene una inteligencia para un área puntual como la matemática o la lengua o lo artístico, y que muchas veces, como lo hablamos recién con las licenciadas del servicio, suele confundirse con un mal diagnóstico, un diagnóstico errado de problemas de conducta, aprendizaje, desatención, que eso hoy, pensándolo desde el cuerpo docente, es una demanda o un problema real en el aula, donde el docente por ahí necesita orientaciones sobre qué hacer o qué herramientas desplegar a la hora de encontrarse con niños que hay que acompañarlos a la hora de manejar estas habilidades, estas altas capacidades intelectuales. Estamos con la licenciada Noelia Vargas, una de las disertantes de este curso, así que buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Bien, cuando hablamos de altas capacidades intelectuales, ¿de qué estamos hablando, Noelia? Las altas capacidades intelectuales es una forma de nombrar las capacidades o las potencialidades que podemos encontrar en algunos niños. Es la posibilidad que tienen los niños de desarrollarse en diferentes áreas de una forma superior a lo esperable en los niños de su edad. Es este potencial o esta capacidad que tienen los niños de resolver problemas, la necesidad de investigar, la curiosidad, y se ve en diferentes ámbitos o áreas de la vida de los niños, ya sea en lo intelectual, en lo artístico, en lo motor, en la forma de resolver problemas, en la forma de vincularse, cómo se experimenta de a sí mismo, sus compañeros, al mundo. Noelia, ¿existen diversos tipos de capacidades, diferentes tipos de capacidades intelectuales? Sí, existen diferentes formas de comprender el mundo y diferentes formas de resolver los problemas. Existen diferentes capacidades y en relación a lo que veníamos a compartir hoy en la charla, veníamos a hablar un poco esto de la diferenciación diagnóstica. No es lo mismo que un niño tenga un talento, que tenga una superdotación, que tenga precocidad, que sea un niño pródigo, que tenga prodigiosidad. La capacidad va a ser diferente. Los superdotados, por ejemplo, tienen la capacidad de desarrollarse en todos los ámbitos intelectuales. En cambio, el talento es la posibilidad de desarrollarse bien en un área específica. Entonces ahí va a ser la diferenciación en la capacidad que tiene de resolver o de interactuar con algún área específica. Como papás, ¿nos podemos dar cuenta? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que nuestro hijo tiene altas capacidades?
Bueno, hay muchas características que son propias de los niños con altas capacidades. Nosotros venimos a compartir un poco eso hoy en el curso para poder acompañarlos. Son niños que, por ejemplo, son muy curiosos, que aprenden a caminar, a escribir, a hablar, a leer a temprana edad. No necesariamente un niño que empieza a escribir o a hablar o a caminar tempranamente termina siendo un niño con altas capacidades, pero generalmente los niños que tienen altas capacidades han empezado con estas características de precocidad antes. Son niños muy curiosos, que les gustan los desafíos, que muchas veces experimentan el mundo emocionalmente de una forma diferenciada, sus emociones, sus sensaciones están exacerbadas. Entonces, cuando vemos que hay estas características, podríamos abrir la lupa y pensar que hay un niño que tiene estas características. ¿Qué pasa en el caso de la escuela? ¿La escuela está preparada para recibir o para darse cuenta de que tiene alumnos con capacidades intelectuales altas? Es el gran desafío actual, que la escuela pueda brindar una respuesta acorde a las necesidades de estos niños. Los niños con altas capacidades, al igual que todo niño, tienen una forma de comprender diferente. Todos los niños tienen una forma diferente de aprender. Pero en el caso de los niños con altas capacidades, su proceso de conocimiento, de relación con el conocimiento, es mucho más rápido, se tiene que amplificar y la escuela, como todo desafío en relación a la educación, tanto de los niños con discapacidad como los niños que no tienen un trastorno, los niños con altas capacidades también necesitan una respuesta acorde a sus necesidades. Claro, es un problema porque por ahí hay un desfasaje con los compañeros, ¿no? Exactamente, muchas veces ellos aprenden de una forma más rápida y por necesidad de respetar la currícula o el programa que se ha planteado o por sus compañeros que tienen todo un proceso para llegar a ese conocimiento. Muchas veces los niños con altas capacidades se aburren o prefieren no hacer la actividad o terminan muchas veces teniendo un mal rendimiento escolar porque simplemente pierden el interés. Y eso no quiere decir que porque tenga un mal rendimiento escolar no tenga la capacidad. ¿Y qué pasa también con los otros compañeros? ¿Pueden llegar a sufrir discriminación? Porque hay una diferencia, ¿no? Muchas veces los compañeros son los mejores identificadores de los niños con altas capacidades. Ellos dicen, él es el que mejor hace esto, él puede, le digamos el que él es el inteligente. Muchas veces los niños, los compañeros son los mejores detectores. El gran desafío es pensar cómo este niño se puede relacionar con sus compañeros, puede establecer relaciones sociales, puede tener amigos, cuando hay esta diferencia de percibir el mundo de una forma diferente. Él se percibe a sí mismo, a los otros y el mundo de una forma diferente. Y muchas veces eso trae problemas. Bueno, esto es lo que se estaba desarrollando en CEIFE hace algunos días. Te invito al corte y a la vuelta seguimos con más. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas.
Seguimos con más proyecto educativo. Nos vamos de nuevo al CEIFE y ahora vamos a conversar con la licenciada Ailén Saco. Seguimos conversando con las disertantes que están aquí esta mañana en CEIFE y le damos la bienvenida ahora a la licenciada Ailén Saco. Muy buenos días, ¿cómo estás, Ailén? Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a comenzar hablando de una publicación que salió en el diario El País de España, donde dice que el 60% de los niños con capacidades intelectuales altas pueden fracasar. ¿Es así, Ailén? Bien, qué afirmación, ¿no? Para que cargan, digamos, en la mochila estos niños. Tenemos que tener muy en cuenta el contexto actual en el que estamos viviendo y la escuela que está transitando estos chicos y cómo ellos empiezan a armar su trayectoria educativa en este sistema, con estos programas que muchas veces no terminan como de enriquecer o estar a la necesidad intelectual que estos niños están necesitando. Por lo tanto aparece el aburrimiento, la desmotivación y la frustración en cuanto no a no poder, sino a la frustración de que cuál es su capacidad y su potencial no está llevando a cabo. Entonces la inconformidad que aparece se traduce también en frustración. O sea que sería básicamente un problema del sistema que no está adaptado a estos niños. Sí, a estos niños, y te diría que a la mayoría de la infancia que tenemos hoy, a la juventud, tenemos que pensar que la escuela que nosotros tenemos es del siglo XIX con niños del siglo XXI. Entonces hay ahí como un desfasaje en cómo poder cubrir estas necesidades. Y sobre todo para los niños y las niñas con altas capacidades intelectuales, esto resulta con más intensidad. Y como saben que pueden también recurrir a otros tipos de informaciones por fuera del colegio, para que, digamos, aprobar lo que académicamente es correcto, ¿no? Entonces podríamos pensarlo de esa manera. Hay alumnos que son también diagnosticados con TDA, trastorno de déficit atencional. ¡Ay, Dios, che! Sí. Bueno, con TDA. Sí, es muy común el error en el... Sí. Ponete un poquito más así porque te sale muy corto. Okay. Es muy común el error en el diagnóstico que podemos encontrar, sobre todo con TDA, por la cuestión de la atención. Tenemos que tener en cuenta que las características de estos chicos es que hay una persistencia en la tarea, en lo que a ellos les interesa, ¿sí? Si no les interesa, totalmente anulan lo que está fuera, digamos, de su ojo, de su mirada, de su lupa. Entonces pueden llegar a ser diagnosticados con TDA justamente por no interesarles el tema que se están planteando, ¿sí? O porque tienen una gran capacidad imaginativa, ¿sí? Entonces se pierden, digamos, en sus ideas, en su imaginación y pareciera no estar prestando atención. Igualmente hay casos que suceden que sí prestan atención y cuando uno se les pregunta responden correctamente, pero parecieran no prestar atención. Por eso de ahí la confusión. ¿Qué pasa con las aulas heterogéneas, licenciada? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo resuelven los docentes las aulas heterogéneas? Chicos con diferentes capacidades. Exactamente, creo que es un desafío de hoy y no es un desafío solamente del docente, porque también sería cargarlo con muchísimas cosas, sino que es un desafío del sistema educativo que hoy estamos atravesando, donde hoy nos encontramos con una diversidad desde lo que podemos llamar discapacidad, ¿no? Desde hay capacidades diferentes o especiales en digamos, polos, ¿no? Desde lo que está debajo de la media y lo que está por encima. Entonces, ¿cómo poder estos docentes llevar a cabo esto? Es un desafío, pero creo que se puede armar desde el lugar de
cada un niño tiene su potencialidad y cómo eso poder aprovecharla en el aula a nivel grupal. ¿Sí? El tener una característica especial, distinta, no te hace ni menos ni más, sino que es poder enriquecer desde ese lugar, ¿sí? A poder tener la capacidad de quizás el docente o la misma escuela de mostrarnos algo distinto para cada uno y adaptarse a las particularidades, no es solamente una oportunidad que los chicos tienen que tener, yo creo que es un derecho de cada uno de los niños de hoy poder llegar a que el aprendizaje tenga que ver con las especificidades de cada uno. Muy bien, esto ha sido todo por hoy en Proyecto Educativo. Le damos las gracias al licenciado Franco Iñaramo y a Seife. Nos vemos la semana próxima en este espacio del Instituto Carlos Saavedra Lamas. Gracias por acompañarnos. Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas.